Ok, entonces hoy iniciamos la unidad 2.2, como le nombré, unidad 2.2. Hoy vamos a empezar a ver un poco las estructuras de la médula espinal. Vamos a ver también los nervios espinales y vamos a ver con el sistema nervioso autónomo. Esto es importante, sobre todo que vamos a poder observar algunos de los puntos más importantes de desarrollo para el ser humano en esta etapa. Entonces vamos a iniciar por ahí. El día de hoy vamos a trabajar una parte, porque hoy le voy a hacer como una introducción. Vamos a ver la estructura, luego vamos a ver la fisiología del sistema nervioso. Pues estamos hablando en este momento de la médula espinal como tal, siempre del sistema nervioso central. Y luego vamos a hablar también un poco acerca de una tarea que se va a trabajar el día de mañana. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Por cierto, esta presentación es del capítulo número 13 de nuestro libro, de nuestro texto base de Thorndike. ¿Están viendo ya pantalla completa? ¿Sí? Sí. Entonces, si quieren, apagamos ya la cámara para poder iniciar entonces. Ok. Entonces, vamos a empezar nuestra presentación hablando acerca de la médula espinal. Nosotros ya la conocemos y ahora, de ahora en adelante, a ustedes les va a aparecer un poco alrededor de toda la presentación ME. Ya vamos a saber siempre qué es médula espinal como tal. Entonces, obviamente debemos de recordar un poco a manera introductoria que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. Quizás nosotros, cuando pensamos en sistema nervioso central, automáticamente empezamos a pensar en el cerebro nada más. Pero la médula espinal es una parte sumamente importante de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Ok, entonces pensemos sobre todo que la médula espinal es un órgano vital, es un órgano sumamente importante en todos los procesos de comunicación que vamos a tener entre el encéfalo y el resto de nuestro cuerpo. También vale la pena resaltar de nuevo que dentro de este proceso, dentro de este estadio es sumamente importante que nosotros comprendamos que la persona como tal, ¿verdad? Y sobre todo la médula espinal está protegida por uno de los componentes más importantes, que es la columna vertebral. Vamos a ver un poco el día de hoy, como a manera introductoria, cuando hablemos de estas estructuras. Entonces, iniciemos por la anatomía de la médula espinal. Y tenemos que iniciar, obviamente, por las estructuras de protección. La primera capa, ¿verdad? Así como recordamos en el caso del encéfalo, que la primera capa protectora y la más fuerte que se tiene en el caso del encéfalo, pues es el cráneo. Y en nuestro ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Que es en el caso ya de la estructura protectora de la médula espinal, es la columna vertebral. En el caso, obviamente, del encéfalo, el cráneo lo protege por completo de los componentes externos, de cualquier contusión, cualquier daño que pueda recibir. En el caso de la médula espinal ocurre de igual manera y está protegida entonces por las estructuras de la columna vertebral. La segunda capa protectora va a ser que se divide en tres, que son las meninges. Recordamos que en el caso de las meninges en el encéfalo ya habían tres como tal, tres importantes, y son las mismas tres. Ya vamos a ver cuál es la conexión que hay entre las meninges espinales, que ese es el nombre
oficial que reciben y las meninges encefálicas. En el caso de estas tres meninges son muy importantes porque algunas son de protección como tal y que están entre la médula espinal como tal y la columna vertebral, y hay algunas que son muy vascularizadas, por ende vamos a tener mucha conexión de oxígeno, nutrientes, entre otras cosas. Y la tercera capa, por así decirlo, es el espacio que existe entre las estructuras óseas y la médula espinal como tal. Y recordemos que también en el caso del líquido cefalorraquídeo también es muy importante que todavía que genera este espacio, genera esta distinción entre las estructuras óseas y y como tal la médula espinal. Obviamente este espacio donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo es como un espacio de suspensión, como un espacio en el cual nosotros tenemos como un componente que permite una protección, como cuando, por ejemplo, piensen cuando estábamos tratando de hacer algunas acciones como recuerden ustedes unas pelotas, que dentro de las pelotas había un líquido y dentro de ese líquido había algo que estaba en suspensión. Era muy difícil que realmente usted pudiera dañar normalmente era como una pelota que tenía dentro otra figura, y por ende era muy difícil que usted dañara esa figura que se encontraba suspendida en el líquido, porque el líquido funciona como un proceso de acolchonamiento. En el caso del líquido cefalorraquídeo no vamos a hablar mucho al respecto, vamos a hablar mucho más de la columna vertebral y de las meninges como tal. Entonces iniciemos hablando de la columna vertebral. Importante, debemos de entender que cuando pensamos en la columna vertebral, nosotros pensamos en una estructura sólida. Sí, eso es lo primero que pensamos. Pero realmente la columna vertebral tiene un conducto, o sea, tiene un espacio realmente donde nosotros podemos permitir el ingreso, obviamente, de la médula espinal. Y se lo voy a mostrar en la aplicación. Un segundo para hacer el cambio. Nosotros pensamos usualmente que la columna vertebral es una estructura vacía, que es una estructura que es sólida como tal, pero realmente la columna vertebral es hueca. Ya le voy a mostrar como tal. Ay, no, permítame. Está. Ok, ahora sí, aquí vamos a hacerla, vamos a compartir. Ok, esta es la columna, ¿sí? Y quiero que ustedes noten, lo estoy haciendo con un zoom bien fuerte, que como tal, la estructura, nosotros tenemos, esta es la vista posterior, esta es la vista anterior, y vamos a tener en el caso de estas estructuras, que son las vértebras, ya la vamos a ver cada una de ellas, cómo se dividen, y todo esto va a depender, y en este espacio obviamente es el proceso conectivo, y en estos espacios de color gris, ahí es donde se encuentra alojada entonces obviamente las estructuras que estamos viendo, las meninges, entre otras, y finalmente vamos a ver ahí también la médula espinal como tal. Entonces, al tener ese espacio, ¿verdad?, que es conocido como el conducto vertebral, va a estar superpuesto por forámenes. Los forámenes son como, perdón, los forámenes son como espacios, son como agujeros que, eh, que protruyen de la columna vertebral, que son estos espacios que nosotros acabamos de ver, que son los forámenes. ¿Sí? Estos son
los espacios en el cual la columna vertebral como tal permite la conexión, y vamos a ver, incluso voy a agregarle aquí el componente, ¿sí? Ya nervioso. Ustedes ven, hay mucha conexión nervosa alrededor de toda la columna vertebral, sobre todo porque va a conectar nuestro encéfalo con el resto del cuerpo. Adicionalmente a esto, vamos a comprender también que las vértebras obviamente hacen una protección importante a la médula espinal, pero no quiere decir que es algo infalible, que no quiere decir que es algo que no puede fallar. Y vamos a tener también ligamentos. Nosotros no lo vimos como tal, no lo hemos visto en clase, y lastimosamente al no llevar biología, hemos escuchado acerca de ligamentos, y usualmente los ligamentos se habla mucho en lesiones, entre otras cosas, principalmente de atletas. Y el ligamento como tal es una línea fina que une las estructuras tanto musculares como óseas. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante con una imagen. Y los ligamentos, las meninges y el líquido cefalorraquídeo, aparte del proceso de protección que brindan las vértebras como tal, van a ser una protección adicional. ¿Ok? Ahora hablemos de las meninges espinales. Nosotros vimos ya en el cerebro a las meninges en el encéfalo, las meninges encefálicas, que son exactamente las mismas. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que el cráneo como tal, obviamente es la primera estructura que nosotros tenemos, y en el caso de la médula espinal, vamos a tener, al igual que en el caso del encéfalo, tenemos entonces en el encéfalo el cráneo, en la columna vertebral, perdón, en la médula espinal tenemos la columna vertebral, y las estructuras desde la más externa hasta la más interna, que es la dura madre, la aracnoides, la pía madre como tal. Esta es una imagen muy simplificada. Vamos a verla un poquito más adelante, pero sí quería mostrarles estas diferencias. Bueno, no son diferencias, estas similitudes, porque incluso son las mismas meninges como tal que hacen un proceso de protección y de recubrimiento a todo el sistema nervioso central. Entonces, estas son capas que tienen tejido conectivo como tal y ayudan en el proceso de protección. Y como les decía, vamos a hacer estos componentes de las tres estructuras a nivel, las tres meninges, tanto a nivel craneal como a nivel espinal. Estos cubren, ¿verdad? Estas estructuras cubren los nervios como tal. Este es algo muy importante. Los nervios como tal, sobre todo, ocurren en el espacio entre la pía madre y la médula espinal, que también van a protruir a través de los forámenes intervertebrales, que de nuevo forámenes son los agujeros entre las vértebras. Y la médula como tal también tiene una estructura protectiva de tipo lipídica como tal, y generan una cavidad que es conocida como la cavidad epidural. Y esto está específicamente entre la meninge dura madre y el conducto vertebral como tal. Incluso creo que muchas de ustedes, no sé si no sé si tengo alguna madre por acá. O padre. ¿Tengo? En teoría sé que tengo un par, pero... Sí, yo soy madre. ¿Quién? No logré ver. Ay, no logré ver. ¿Quién era? ¿Quién era? A ver. Carol Tábora. Gracias, Carol. Carol, ¿sus partos fueron partos naturales? Jimmy también tiene un hijo. Sí, natural. Y llegó un momento en el cual tuvieron que utilizar la famosa y temida inyección epidural. No. No. ¿Pero ha No. escuchado? ¿O alguien ha Sí. escuchado sobre esta famosa Jimmy que tiene un hijo por ahí?
tengo entendido que el epidural se inyecta en la parte de atrás, en la columna vertebral, y le quita el dolor. Dice por ahí que Jimmy dice que la usó su esposa en el parto. Entonces, ahora ustedes me pueden entender que la inyección epidural como tal, ¿dónde se va a colocar entonces? ¿Entre qué dos estructuras importantes se coloca? Entre la meninge, dura madre y el conducto vertebral. O sea que esa inyección es sumamente dolorosa. Una, en primer lugar, es muy difícil de acceder. No es como una inyección que simplemente ocurre a nivel muscular, sino que es una inyección bastante compleja donde debe encontrar un punto específico el doctor, sino que también adormece todos los nervios espinales como tal, porque generalmente este dolor que genera el parto, obviamente genera muchísimo dolor en muchas estructuras. Y si nosotros adormecemos un nervio como tal, pues obviamente no se transmite, bueno, no es que no se transmite el dolor, pero no lo percibimos como tal. Así que si algo quisiera yo que ustedes aprendan de psicofisiología de la clase del día de hoy, es que ya saben dónde es que se coloca la temida inyección epidural. ¿Vamos bien? Sí, Lick. Ok. Avancemos entonces a la siguiente, a la primera meninge, que es la más externa, que es la dura madre. Esta, al ser la más externa, obviamente es la más superficial, la más superficial entre las meninges. Es una capa gruesa, como tal, dura, es más dura que las otras dos meninges, y sobre todo está compuesta por tejido conectivo denso e irregular. Sobre todo es denso porque es la meninge más externa, por ende es la capa protectora de las meninges más externa y más fuerte. Esta meninge como tal forma un saco, y este saco, vamos a verlo, incluso lo vamos a ver por acá. Bueno, aquí saco esto por acá. Okay. Entonces, ubíquense por aquí. Este es el de la derecha, es el dibujo, y luego el de la izquierda es una imagen real. Entonces, tenemos aquí a la dura madre como tal, ¿sí? Y en el caso de la dura madre, genera un saco como tal, y esto va a permitir entonces que protruyan de este espacio las estructuras como el ligamento dentado, que lo vamos a ver más adelante, y también por aquí pueden ver el espacio subdural o epidural que está fuera. O sea, el espacio epidural es como, imagínense que aquí está el hueso, imaginemos que aquí está el hueso, esta es la dura madre, y entonces ese espacio entre estas dos estructuras, ese es el componente epidural. Volvamos entonces a la presentación por acá atrás. Y este saco como tal va a salir desde el nivel del foramen magno o el agujero occipital. Eso quiere decir, volviendo a la otra imagen por acá que tengo, que este espacio nace desde esta estructura, desde la parte más alta, desde la parte superior de la columna vertebral, porque recordemos que la columna vertebral se une al cráneo por medio del componente occipital. Es más, volvamos aquí a la imagen, regresemos, quito los nervios, ¿sí? Si ustedes ven, donde se une la estructura de la columna vertebral es por medio del componente occipital, ¿verdad? Donde se ubica el lóbulo occipital. Entonces, sale de este espacio y vamos a tener que las vértebras van a proporcionar un fuerte resguardo. Ay, perdón. Acá. Y como tal, vamos a comprender que esta estructura nace desde este espacio y va
a hacer un proceso de revestimiento externo, tanto para los nervios espinales como para los nervios craneales. La segunda estructura, la segunda meninge, que es la aracnoides, es una meninge que está avascularizada. Eso quiere decir que no presenta procesos vasculares, eso quiere decir no hay torrente sanguíneo como tal, no hay arterias, no hay venas en esa estructura. Y al ser avascular es un revestimiento bastante delgado y que está formado por delgadas fibras de colágeno. Esto hace que sea una protección un poquito más laxa, más elástica, a diferencia de la dura madre, que como obviamente su nombre lo expone, es mucho más fuerte, a diferencia de la aracnoides. Uno de los puntos importantes de la meninge de aracnoides es que va a generar el proceso y a generar el espacio subaracnoideo, que va a tener, lo que sí tiene, que es muy importante, es el líquido intersticial. El líquido intersticial también es un proceso y es un componente adicional de seguridad. Y la última meninge, que es la pía madre, es la más cercana a la médula espinal, incluso tiene una capa conectiva con la médula espinal, y esto va a hacer entonces que se conecte directamente. Este componente tiene este espacio de conexión, por ende va a ser una zona que es sumamente vascularizada, y al ser una zona sumamente vascularizada, va a tener entonces muchísima conexión de oxígeno, nutrientes, entre otras cosas, y va a suplir de estas necesidades a la médula espinal. Y como tal, la pía madre mantiene como suspendida a la médula en medio de una vaina dural, que es lo que nosotros hablábamos, que sostiene como en una parte líquida, por así decirlo, a esta estructura importante. Adicionalmente, estas extensiones, que son llamadas los ligamentos dentados, que era la que veíamos, se las muestro adelante, que son estas de color amarillo, como tal. Esos son componentes que nacen de la pía madre, ¿sí? Y se extienden por fuera de la dura madre. Y estos ligamentos dentados se proyectan como tal de manera lateral y fusionan la meninge de aracnoides con la superficie interna de la dura madre. Y esto va a hacer que se extienda a lo largo de la médula espinal, y entonces genera como un proceso de protección, que sobre todo ayuda cuando la persona tiene como una sacudida, como un shock como tal, porque en este espacio es donde encontramos el líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos bien? ¿Todos claros? Sí, Lick. Ok. Ahora miremos un poquito entonces ya las estructuras como tal. Si ustedes pueden observar en la imagen de su derecha es una representación gráfica, y en cada una de ellas encontramos las tres meninges, ¿sí? Que hablábamos anteriormente. Hablábamos de la dura madre, de la pía madre y de la aracnoides. Lo interesante de esto es que cada una de las estructuras que nosotros vemos en la médula espinal también tiene una protección específica de cada vértebra, que eso es lo que viene a continuación, para que nosotros hablemos un poquito de las divisiones que existen y que son sumamente importantes en términos de protección. Porque, vaya, creo que todos han escuchado palabras tales como vértebras cervicales, lumbares. ¿Habían escuchado antes acerca de esto? Laxas. Ahora vamos a ver. Sobre todo las que se llevan normalmente el punto más grande es las vértebras cervicales.
Ya vamos a ver cada uno de estos. ¿Ok? Ahora, algo interesante que quiero mostrarles también de esta otra imagen es, esta es una visión anterior, eso es como que ustedes estuvieran viéndolo de frente, y la otra imagen es una vista posterior, como que lo estuviéramos viendo de la parte de atrás. Entonces, aquí vamos a ver también algunos de los nervios de los pares craneales que veíamos en la unidad anterior, que se van a extender también a través de la médula espinal. Recordemos por ahí esa parte interesante. Por ahí vamos a ver ya los procesos también de vascularización como tal. Vamos a ver por ahí también los componentes de protección. Y en el caso de los ventrículos, recordemos que en el caso del cuarto ventrículo es el que tiene conexión directa con el lóbulo occipital. Y por aquí, esta estructura que ustedes pueden ver por aquí, ese es el cerebelo, ¿verdad? Que en este caso está cortado, al igual que el hueso. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo claro hasta ahorita. Perfecto. Ok, vamos a, antes de pasar a porque voy a trabajar hoy con el libro. Antes de que veamos la división de estas estructuras, es importante que veamos también, esta es una vista de plano transversal de la médula espinal, y quiero que puedan observar por acá que todo lo que hemos visto han sido cortes posteriores o anteriores. Este es un plano transversal, así que nos va a permitir ver un poquito más estas estructuras. Como tal, empecemos por aquí. Este es el hueso como tal de la columna vertebral. Luego, estos son los forámenes que nosotros podemos observar, que de nuevo son los espacios que hay entre la columna vertebral. También vamos a ver algunos de los componentes de los nervios espinales, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vemos el ligamento dentado, el espacio que hablábamos del espacio subaracnoideo que hay entonces entre la meninge de la dura madre, que es la más externa, la aracnoides, y luego la pía madre como tal, que está directamente conectada con la médula espinal, que es esta por aquí. Sí, creo que esta imagen es valiosísima, sobre todo porque ahora lo podemos observar desde un punto de vista transversal, y eso nos permite realmente tener como una mayor idea que la columna vertebral ya no es una estructura vacía, no es una estructura que no tiene nada al medio, sino que tiene mucha información, y adicionalmente de tener mucha información, transmite muchísima información. ¿O bien? ¿Dudas? Ok. Entonces, avanzo a la siguiente imagen, pero en esta imagen solo se las quiero mostrar rápidamente, porque realmente voy a irme al libro para que nosotros la podamos observar con mayor detalle. Así que vámonos al libro. Está por acá y aquí. Ok. Entonces, en la figura, quiero que se ubiquen en la figura 13.2. Y en la figura 13.2 nosotros vamos a encontrar muchísimos nombres. Y no quiero que se asusten, porque sé que puede ser abrumador por la cantidad de información que vamos a ver. Sin embargo, cuando empecemos a observar la manera de clasificar esta información, va a ser muchísimo más sencillo. Entonces, iniciemos, y quiero que ustedes observen que una de las estructuras muy importantes que nosotros debemos de comprender son las divisiones. ¿Ok? Por ejemplo, ven que recibe el nombre de plexo, ¿sí? Plexo cervical, plexo braquial. Si bajamos un poquito también, vamos a tener por aquí el plexo lumbar, y más abajo todavía vamos a ver el plexo sacro, y en algunos casos, por aquí, borro aquí, y en el caso del plexo sacro, y en algunos casos pueden también, en algunas
En algunos libros puede encontrar también el plexo coccigio, que como tal en nuestro texto no lo tenemos, sino que tenemos 4 plexos. Lo interesante de los plexos es que nos ayudan a dividir la columna vertebral en 4 áreas importantes. 5 si nosotros pensamos en la estructura del coccigio que les acabo de comentar. Entonces, entendamos lo primero. La parte cervical, y si ustedes ven, tienen ciertos nombres y tienen cierta nomenclatura. Y cada nomenclatura hace referencia a los componentes de índole que lleva el nombre de cada plexo. Como por ejemplo, ustedes pueden ver que el nombre de las vértebras que ustedes ven por acá, ¿sí?, van con el nombre de C1 a C5. Eso quiere decir cervical 1, cervical 2, cervical 3, hasta el número 5. Si luego vemos del plexo braquial, que va a ir desde la C5 hasta la T1, eso quiere decir ¿cómo se llama? Desde el componente de la cervical 5, 6, 7 y 8. Y luego vamos a ir observando que en cada uno de ellos recibe distintos nombres. En el caso, por ejemplo, de los nervios torácicos, que son los componentes más importantes de temas de protección en el tórax, que incluso si nosotros continuamos esta imagen y lo vemos de manera posterior, tienen una unión directa con lo que nosotros conocemos como costillas. Y esto va a recibir el nombre de T por torácico como tal, y esto va a permitir que nosotros tengamos esa manera de ubicarnos. También en el caso de, si nos pasamos al plexo lumbar, recibe el nombre de L, tal, y estas son las vértebras también que se ubican en la región lumbar. Y finalmente, también en la parte sacra, que es ya un poquito más abajo de, incluso si ustedes pueden observar, esta estructura que parece como elefante, ¿sí? Bueno, o mariposa, tal vez, dependiendo de usted y su imaginación. Esta estructura ósea, sobre todo, tiene la importancia de que recibe el fémur de nuestra pierna, y es lo que nosotros conocemos como la cadera. Y la cadera es una de las estructuras, de nuevo, de protección también importante para nuestros nervios, sobre todo en la parte coccígea y sobre todo en la parte sacra, que es una estructura adicional. Sobre todo esta información del plexo sacro y de los nervios coccígeos van a tener una comunicación importante con nuestros miembros inferiores, con las piernas, entre otros puntos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí se entiende, Luis. Ok. Con eso entonces voy a terminar y voy a dejar de presentar pantalla porque quiero explicarles en qué consiste la tarea. Si ustedes recuerdan, hay una tarea que dice nervios espinales, ¿sí? Y voy a adelantarme por acá hasta la página, aquí, hasta la página 536 del PDF, y vamos a ver que existen entonces los 4 plexos que acabamos de ver. En el caso, el primero es el plexo cervical, ¿sí? Se compone de 2 páginas. El plexo braquial, igual se compone de 2 páginas, 3 incluso. El siguiente, que es el plexo lumbar, ¿okay? Y el plexo sacro. En el caso del plexo sacro, también se va a hacer cargo del plexo coccígeo, que era lo que nosotros hablábamos. En algunos casos pueden hablar acerca del plexo como tal, y en algunos casos también pueden hablar solamente como nervios coccígeos. Entonces, y llega hasta ahí, ¿ok? Hasta este punto. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a hacer entonces la tarea.
¿En qué va a consistir la tarea? Yo lo voy a dividir ahorita en 4 grupos para que ustedes se pongan de acuerdo y trabajen. El día de hoy no vamos a trabajar en eso, sino que eso se va a desarrollar y se va a llevar a cabo el día de mañana. Porque yo el día de mañana necesito atender a una reunión que demanda de mi presencia física, por ende entonces no voy a poder sostener la clase el día de mañana. Sin embargo, está este espacio para que ustedes puedan trabajar. Eso es para que trabajen entonces el día de mañana. La hora completa la pueden dedicar y mañana de nuevo hacen la entrega. Incluso déjenme corroborar y voy a hacer la corrección entonces porque no recuerdo qué fecha le puse, para que ustedes hagan entonces la entrega de este documento. Igual vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos el tema de los nervios craneales, para que ustedes recuerden un poco acerca de esta manera de desarrollarlo. Vamos a ver por aquí. Editar ajustes y esto se entrega el 23 de marzo. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan trabajar. De nuevo, bueno, vamos encendiendo cámara para que no se vayan, para verlos ahorita y entender que todos están en la misma línea. Ok. Entonces, yo lo voy a dividir ahorita en 4 grupos como tal. Ok. Y debería de aparecerles. No es necesario que se vayan allá ahorita. Solo es para que ustedes vean los grupos cómo están compuestos. ¿Ok? Sala por sala. Eso en primer lugar. En segundo lugar, necesito que así como ustedes se han fijado que les digo no se vayan y siempre hay varios que se van. No entiendo, pero bueno. A mí se me borró el cuadrito, Lick, no pude ver en qué grupo me tocó. Ok, ya lo voy a volver a mostrar. Solo estoy sacando una captura de pantalla para tener los grupos. Ok. De nuevo, solo voy a cerrar ahorita y en 60 segundos voy a volver a abrirlo. Esto es para que se vean, que conste. Y quiero hacer esa aclaratoria. No quiero que ustedes vengan a leer la diapositiva. Leer yo puedo leer y sus compañeros pueden leer también. O sea, yo creo que me vengan a explicar. Asegúrese el grupo, porque una parte de la tarea es entregar la parte de las diapositivas, pero también es defenderlo. Entonces, si usted entrega las diapositivas y no lo defiende, tiene el puntaje de diapositivas. Entonces, la idea es que usted escoja, porque ahorita el grupo es un poco más grande, así que no todos van a tener la oportunidad como tal de participar, porque tenemos más o menos 8 personas por cada grupo, más o menos 8, 8, 8. Ahorita ya la volví a abrir, no sé si ya les aparece. ¿Sí? Ok. Entonces, para que apunten el grupo y entre ustedes se puedan organizar para trabajar el día de mañana. De nuevo, no quiero que vengan a leer, si no los voy a parar y yo voy a explicar los nervios. Estamos, porque mañana vemos en los plexos y dentro de los plexos está el componente de desarrollo de cada nervio espinal. Entonces, por eso quería darles esta introducción para que ustedes entiendan de dónde sale cada nervio espinal y luego la conexión y las funciones que tiene. ¿Estamos? Ok. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el jueves de manera presencial. Recuerden mañana hasta las 11:59 p.m. entregar la tarea. Ya saben, no le agreguen efectos, no le agreguen negritas, agreguen imágenes, eso sí, si ustedes quieren, agreguen las imágenes, no hay ningún problema. No le agregue efectos, no le agregue animaciones, no le agregue colores, no le agregue fondos, no le agregue diseño. Mándenmela en blanco para darles a todos el mismo diseño. Así que si no hay más dudas, nos vemos jueves. Gracias por estar aquí y que tengan un buen día.
Gracias. Solo una Nos vemos, duda. Lick. Al grupo 2, ¿qué tema le toca? ¿O tenemos que decidir nosotros? No, así el mismo orden que lleva. En el caso del 1, voy y les muestro. Regálenme un segundo y les voy a volver a abrir. Recuerdan que vimos las subdivisiones en el caso de la cervical, braquial, sacra y lumbar y sacra. Ese es el orden que lleva. Pero sí, mejor no les dejo nada en el aire. En el caso del grupo 1, tiene el plexo cervical. ¿Ok? En el caso del grupo 2, tiene el plexo braquial. Grupo 3 tiene el plexo lumbar. Y en el grupo 4 tiene el plexo sacro y el plexo coxígeo. Pero de nuevo, el plexo coxígeo es muy corto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Se me Gracias. creo que a las personas que usted le da teorías de la personalidad tampoco van a tener la clase mañana. Sí, ya les voy a mandar un correo un ratito y yo sé que les había dicho que no les podía dar libre mañana y al final sí les voy a dar libre. Bueno, aprovechen esas 2 horas para estudiar, pero el examen igual continúa para el viernes. No se vayan a preocupar. Y si ustedes le quieren adelantar eso a sus compañeros también, adelante. Yo en un ratito les voy a estar enviando un correo. Perfecto, Lick, gracias. Gracias, Jennifer. Feliz día. Gracias, Lick.